el Evangelio según Lucas. Este primer video tratará de un repaso general, un vistazo general del Evangelio de Lucas, un overview. Recuerden ustedes que la estrategia que he seguido es que he proporcionado un repaso general al inicio de cada unidad para que sepan de qué trata ese Evangelio, para que sepan cómo está organizado, cuál es la narrativa que ha seguido cada evangelista al momento de escribir su evangelio. De modo que ustedes puedan identificar de manera muy general, ¿sí?, lo que ocurre en ese evangelio, en cada evangelio, ¿ok? Antes de ver este video, yo les recomiendo que lean de corrido, de principio a fin, el evangelio según Lucas, sin detenerse en las notas al pie o en las notas al margen. Léanlo de corrido, de manera que ustedes tengan una primera aproximación al evangelio. Luego vean este video donde les va a hacer más sentido lo que vieron. Y cuando vuelvan a leer el evangelio, ya con más detenimiento, todavía les va a hacer mucho más sentido y van a poder comprender mejor lo que vamos estudiando y analizando aquí. ¿Ok? Muy bien, comenzamos. El Evangelio según Lucas es uno de los 4 evangelios canónicos, es decir, inscritos en el canon, en la lista de los libros del Nuevo Testamento, y uno de los 3 evangelios llamados sinópticos. Recuerden ustedes que la palabra sinóptico significa una mirada de conjunto. ¿Cuáles son los 3 evangelios sinópticos? Marcos, Mateo y Lucas. No confundir con evangelios apócrifos, esos son distintos, ¿ok? La mayoría, si no es que todos los expertos, los especialistas en Biblia, consideran que el Evangelio de Lucas es la primera parte de una obra más extensa. La segunda parte de esta obra es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si comparamos los versos que hablan de cada una de estas obras, parece indicar que vienen del mismo autor. Me refiero a los versos iniciales con los que comienzan estas 2 obras, Lucas y Hechos, corresponden al parecer a un mismo autor. Tradicionalmente se le ha adjudicado la autoría de Lucas, Hechos, a un hombre llamado Lucas. Hablaré de esto más adelante en un segundo video, ¿ok? Lucas abre su evangelio con un prefacio, una introducción, diciéndonos cómo y por qué ha escrito este libro, en Lucas 1, del 1 al 4. En este prefacio, Lucas reconoce que ha habido muchos otros intentos de escribir una vida de Jesús o una narración de los eventos de la vida de Jesús. Pero Lucas justifica su intento, él como historiador, diciendo que ha querido consultar las tradiciones de los testigos oculares de muchos de los primeros discípulos a los que él pudo tener acceso. Hablaré más de la composición del evangelio también en el segundo video, ¿ok? Lucas dice que ha intentado narrar ordenadamente las cosas que se han cumplido entre nosotros, dice Lucas 1.1. Esta palabra cumplido, que en griego se dice plerophoreo, nos da pistas de por qué Lucas ha escrito esta narración o narrativa, que en griego se dice diégesis, narración se dice diégesis, ¿ok? Para Lucas la historia de Jesús no es solo historia antigua. Lucas está muy empeñado en mostrar, o más bien demostrar, cómo esta historia o narrativa de Jesús es el cumplimiento de la larga historia de la alianza entre Dios Yahvé e Israel, y todavía más grande, de la historia de Dios y la humanidad. Se considera a Lucas, de manera particular, el padre de este concepto llamado historia de la salvación, porque él ha tejido muy bien de manera literaria, ha tejido muy bien una especie como de historia de la salvación. Hablaré más de esto también en el segundo video. El diseño del evangelio, del libro, es bastante claro. De manera general podríamos dividir el evangelio de Lucas en 6 partes. Vamos a analizarlas, ¿ok? Primero, hay una larga introducción que presenta las historias de Juan el Bautista y de Jesús, Lucas capítulos 1 y 2. Esta historia de nacimiento de Jesús también se conoce como el Evangelio de la Infancia de Lucas, ¿ok? Recuerda que hay otro Evangelio de la Infancia que se encuentra en Mateo. Entonces hay 2 Evangelios de la Infancia, el que está en Mateo y el que está en Lucas.
Luego Lucas presenta la preparación del ministerio de Jesús. Lucas capítulo 3 al capítulo 4, verso 13. Después, Lucas nos narra el ministerio de Jesús en Galilea, la región en el norte a la que él pertenece, en Lucas capítulo 4, versos 14 al capítulo 9, verso 50. Luego viene una larga sección intermedia, donde Jesús realiza el viaje de Galilea a Jerusalén, Lucas capítulo 9, verso 51 al capítulo 19, verso 27. ¿Te fijas? 10 largos capítulos que sirven como una sección intermedia, donde Lucas nos cuenta lo que pasa en el camino, en el trayecto que Jesús hace con sus discípulos de Galilea a Jerusalén. Luego Lucas nos narra el ministerio de Jesús en Jerusalén, en Lucas capítulo 19, verso 28 al capítulo 21, verso 38. Y finalmente, la sexta parte, Lucas nos relata la pasión, muerte y resurrección de Jesús, en Lucas capítulo 22, verso 1 al capítulo 24, verso 53, hasta el final del Evangelio. ¿Ok? Vamos a detenernos un poquito en algunos aspectos de estas 6 partes. La larga introducción, capítulos 1 y 2, nos cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Aquí tenemos a esta anciana pareja sacerdotal, Zacarías e Isabel, y a esta otra pareja que está desposada pero no casada todavía, de María y de José. Y ambas parejas reciben una promesa divina que parece improbable. Improbable para la primera porque son estériles, y para la segunda porque todavía no están casados, están solo desposados. ¿La promesa cuál es? La promesa consiste en que cada pareja va a tener un hijo. Ambas promesas son cumplidas. Juan y Jesús nacen, y ambos padres, María por parte de Jesús y Zacarías por parte de Juan, cantan poemas de celebración. En Lucas capítulo 1, versos 46 al 56, y en Lucas capítulo 1, versos 67 al 79. Ambos cantos poéticos están llenos de ecos, de referencias a los salmos y a los profetas del Antiguo Testamento, de la Tanakh. Recuerda, la Tanakh, la Biblia hebrea, ¿ok? Demostrando, Lucas lo que pretende demostrar aquí es cómo estos dos niños llevan a cumplimiento las antiguas promesas de Dios Yahvé. Este va a ser un tema recurrente en Lucas que analizaremos posteriormente, ¿ok? Las promesas que se cumplen. Pero estos poemas también nos dan un adelanto del rol que cada uno de estos niños va a jugar en la historia que se va a desenvolver. Juan el Bautista es el mensajero profético prometido en la Torá y en los profetas, que va a preparar a Israel para encontrarse con Dios. Y Jesús es el rey mesiánico prometido a David, que va a instaurar el reino de Dios y las bendiciones de Dios sobre Israel. Y todas las naciones, tal como Yahvé prometió a Abraham. Esto se extiende hasta todas las naciones, ¿ok? Después de esto, María y José llevan a Jesús al templo de Jerusalén para realizar la ceremonia conocida como ceremonia del rescate o de la redención del hijo primogénito, cuando llevan a Jesús a circuncidar, ¿ok? Y dos ancianos profetas, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen su identidad. Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en varios pasajes del profeta Isaías. Simeón dice que este niño es la salvación para Israel y que él se convertirá en luz para iluminar a las naciones. En Lucas capítulo 2, versos 21 al 38. Con toda esta anticipación, la historia se mueve adelante hacia la siguiente sección principal, donde Lucas nos introduce a la misión de Jesús. Lucas prepara el escenario. Lucas es casi como un muy buen dramaturgo, es casi como un escritor de obras de teatro. Prepara su evangelio con escenas que son muy impactantes, muy llamativas, muy coloridas. Lo veremos esto mucho más a detalle más adelante. Lucas prepara el escenario, les decía, presentando el movimiento de renovación de Juan Bautista en el río Jordán. En Lucas capítulo 3, versos 1 al 18. Juan está llamando a Israel a un nuevo compromiso de arrepentimiento y conversión de la vida a través del bautismo que él imparte.
De esta manera, Juan está preparando al pueblo para la llegada del reino o reinado de Dios. Y entonces, de repente, Jesús aparece en escena. Y aparece como el líder de este nuevo Israel, señalado por el descenso del Espíritu Santo y la voz del cielo, que es la voz de Dios, que le dice: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En Lucas capítulo 3, versos 21 y 22. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía de Jesús, la cual rastrea los orígenes de Jesús primero hasta David, luego hasta Abraham, luego hasta Adán, el primer ser humano según el libro del Génesis. Lo que Lucas pretende presentar aquí es que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que trae las bendiciones de Yahvé, pero no solo a Israel, sino a toda la familia de Abraham. ¿Quiénes son? A toda la humanidad. Para todos los hijos de Adán y Eva, es decir, para toda la humanidad. Por eso se va hasta Adán, la genealogía de Lucas, ¿ok? La encuentran en Lucas capítulo 3, versos 23 al 38. Después de la genealogía, un paréntesis aquí, los invito a que comparen la genealogía de Lucas con la genealogía de Mateo, para que se fijen dónde están las diferencias. Acuérdense, no nos interesa la verdad histórica, sino la verdad teológica. ¿Por qué Mateo ha construido su genealogía de aquella manera? Ya lo expliqué en esa unidad. ¿Y por qué Lucas compone su genealogía de esta manera? Lo acabo de explicar. Porque Jesús no es solo para el pueblo de Israel, sino Jesús es el Mesías, rey, prometido a David, y también es hijo de Abraham, de tal manera que está inscrito en la historia de este pueblo de Israel, pero también es hijo de Adán, y como tal corresponde o pertenece a toda la humanidad. ¿Ok? Después de la genealogía, les decía, Lucas nos presenta cómo Jesús, lleno del Espíritu, es conducido por ese mismo Espíritu al desierto para ser tentado, de modo que al salir victorioso demuestra su fidelidad a su filiación divina, con la cual fue investido y reconocido en el bautismo. Después de esto, Lucas coloca estratégicamente la historia de Jesús yendo a su pueblo natal, Nazaret, desde donde lanza o inicia su misión pública. En la reunión semanal de la sinagoga, en sábado, Jesús se para y hace la función de lector leyendo del rollo del profeta Isaías, donde dice, atención a este pasaje, el Espíritu de Yahvé sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. ¿Cuál es la palabra que creen ustedes que aparece aquí? Anunciar a los pobres la buena nueva. Exacto, evangelizo. Aquí está, ¿ok? Anunciar la buena noticia. Continúa, me ha enviado a proclamar, querizo. ¿Se acuerdan que hablamos de querizo también, proclamar en la primera unidad? Repasen su material, ¿ok? A proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. En Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Este pasaje está tomado directamente del profeta Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2. Y Lucas lo utiliza para presentar a Jesús como el rey mesiánico que trae el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Les invito a que pongan mucha atención al contenido de este pasaje, porque aquí Lucas está subrayando enfáticamente las implicaciones sociales y políticas de la misión de Jesús. Jesús trae libertad, la liberación de los cautivos y la libertad a los oprimidos. En eso consiste el auténtico año de gracia del Señor. Este año de gracia se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo, descrito en el libro de Levítico, capítulo 25. Ese año, llamado año de gracia, es decir, un año favorable para los desfavorecidos, era cuando los esclavos de Israel deberían ser liberados y las deudas de la gente canceladas. Cuando la tierra que había sido vendida por las familias para salir de su situación de pobreza debería de serles regresada. Todas estas acciones representan la intervención de la misericordia y la justicia liberadoras de Dios en la historia y en la vida de la gente. El evangelio tiene que ver con cosas bien prácticas, bien concretas, que tienen implicaciones sociales y quizá hasta políticas, ¿ok? Por eso es que
que el evangelio es una bomba. Cuando se le vive de verdad, el evangelio es liberador y está llamado a liberar integral, plena, totalmente al ser humano para que tenga todas las condiciones que le permitan vivir con dignidad. ¿Ok? Y luego Jesús dice que estas buenas noticias de liberación son especialmente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, que en hebreo se dice aní, es una categoría mucho más amplia que la que sirve para designar a la gente que no tiene mucho dinero. Los pobres se refiere también a la gente de bajo estatus social en su cultura, gente con discapacidad, mujeres, niños, ancianos. Todos estos entran en la categoría de los pobres. También los pobres era una categoría usada para incluir a los foráneos o forasteros como gente de otros grupos étnicos que llegaba a vivir mezclada con el pueblo de Israel. O también gente cuyas malas decisiones de vida los había colocado fuera de los círculos religiosos aceptables. Diríamos hoy los excomulgados de aquella época. ¿Ok? Y aquí tenemos a Jesús diciendo que el reino de Dios es especialmente buenas noticias, evangelio para esta gente. Entonces, inmediatamente después de esto, Lucas nos pone de frente un largo bloque de historias que nos muestran cómo son las buenas nuevas de Jesús para todos estos pobres, cómo se hacen realidad. Historias tales como la curación de la suegra de Pedro en Lucas 4, 38 y 39. La curación de un leproso en Lucas 5, del 12 al 16. La curación de un paralítico en Lucas 5, del 17 al 25. La curación de un hombre con la mano seca, que ocurre además en sábado en la sinagoga, contrariando todas las prescripciones legales y cultuales de la época, en Lucas 6, del 6 al 11. También hay historias como, por ejemplo, Jesús dando la bienvenida a un cobrador de impuestos. La historia de la vocación de los primeros discípulos, Simón, Santiago, Juan, Leví, en Lucas capítulo 5, versos del 1 al 11 y del 27 al 28. Y el llamado del resto del grupo de los 12 en Lucas capítulo 6, versos del 12 al 16. ¿Qué tiene de extraordinario esto? Que Jesús juntara a estos 12. Que si ustedes se fijan con cuidado, pongan atención a los grupos sociales de donde vienen estos 12. Y se van a dar cuenta que Jesús a propósito ha puesto juntos gente que de otra manera nunca hubiera podido convivir. ¿Ok? Bien importante, a veces no nos damos cuenta de ese detalle en la conformación del grupo de los 12. ¿Ok? En el caso del cobrador de impuestos, cuyo nombre es Leví, y otros publicanos y pecadores con los que Jesús come, no se trata de gente pobre económicamente, sino de gente considerada como excluidos e impuros por la religión oficial. Mucha atención también a ese tema. En esta sección aparece también la historia de Jesús perdonando a una mujer pecadora, quizás una prostituta, mientras come en casa de un fariseo, en Lucas capítulo 7, versos del 36 al 50. ¿Qué está pasando aquí? Lucas nos está mostrando cómo el reino de Jesús trae la restauración y el revés o inversión de las circunstancias de vida de la gente. Jesús está expandiendo el círculo de gente que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. La inclusión es un valor muy importante en el Evangelio de Lucas. Y mientras la misión de Jesús atrae una gran multitud de gente que lo sigue, Él hace todavía algo más provocador. Él forma con esta gente un nuevo Israel, a nombrar de entre ellos a 12 discípulos que funcionan como líderes que corresponden a las 12 tribus de Israel, en Lucas capítulo 6, versos del 12 al 16. Atención aquí, porque en este pasaje Lucas solo menciona la selección de los 12. En Lucas 6, 12, 16, Lucas solo menciona la selección de los 12. El envío oficial de ese grupo de 12 no sucede hasta después que Jesús les ha enseñado el proyecto del reino de Dios. En Lucas capítulo 9, versos del 1 al 6. ¿Se fijan? Qué estratégico movimiento hace Lucas. Primero pone Jesús nada más llamándolos, luego Jesús enseñándoles y luego ahora sí Jesús los envía. Entonces Jesús les enseña a sus discípulos su proyecto de vida.
¿sí? De este reino que es como un reino al revés. ¿Al revés de quién? Al revés de los reinos de este mundo. O como Lucas lo llama, este programa de El Sermón en la Llanura, en Lucas capítulo 6, versos del 17 al 49. Fíjense muy bien en esta diferencia. En Mateo, el sermón de las bienaventuranzas se llama Sermón de la Montaña. Ocurre en un monte, en una montaña. En Lucas ocurre en una llanura. ¿Se fijan la diferencia? Volvemos al tema de la verdad histórica y la verdad teológica. ¿Ok? Son aparentes, son contradicciones, ¿sí? Porque Mateo pone a Jesús en un lugar y Lucas pone a Jesús en otro lugar. ¿Cuál es la importancia teológica de eso? Es lo que de verdad importa al evangelista, ¿ok? En este sermón, sermón de la llanura, como se llama en Lucas, Jesús afirma que el amor de Dios por los excluidos y los pobres significa que Dios trae un revés de todo el sistema de valores de la sociedad en la que viven. Jesús está aquí para formar el nuevo pueblo alternativo de Dios que va a responder a la invitación de Jesús practicando una generosidad radical, sirviendo a los pobres, liderando por el servicio, con el servicio, dando testimonio de paz, de reconciliación, de compasión. Jesús quiere que sus discípulos sean gente profundamente piadosos, es decir, que amen a Dios con todo su ser, pero que también rechacen la hipocresía religiosa, lo cual es una consecuencia de ese amor a Dios, ¿ok? En pocas palabras, la gente que está reuniendo Jesús alrededor es gente que escucha las palabras de Jesús y las pone en práctica, como aparece la invitación en Lucas capítulo 6, versos 46 al 49. Te invito a que pongas mucha atención a este discurso que está en Lucas, este discurso largo del capítulo 6, versos 17 al 49. ¿Ok? La visión radical del reino de Jesús es legitimada y reivindicada por autoridad divina. El ministerio de Jesús comienza a generar resistencia y controversia, especialmente de parte de los líderes religiosos de Israel. El esfuerzo de Jesús por acercarse a gente que ellos consideran de dudosa reputación es considerado como una amenaza a su tradición religiosa y a su sentido de estabilidad social. De modo que empiezan a acusar de Jesús de blasfemar contra Dios, de ser un borracho, un comilón, amigo de pecadores, tal como aparece en Lucas capítulo 7, versos 36 al 35. Esta sección del Evangelio culmina con una nueva revelación de la misión de Jesús a sus discípulos. Él les dice que en efecto Él es el rey mesiánico y que Él va a establecer su reino sobre Israel muriendo en Jerusalén, convirtiéndose en el siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados del pueblo, tal como aparece en Lucas capítulo 9, versos 18 al 27. Esta idea es explorada por Lucas en la siguiente historia, muy importante historia, la historia de la transfiguración de Jesús. Cuando Jesús va a una montaña con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, y de repente se transforma enfrente de ellos. Todos quedan envueltos en esta nube de la presencia de Dios que anuncia: este es mi Hijo, mi elegido. Escúchenlo. En Lucas 9, 28 al 36, la nube es un símbolo de la presencia divina, ¿ok? Moisés y Elías aparecen también junto con Jesús. Los otros 2 grandes personajes del Antiguo Testamento que también encontraron la presencia y la voz de Dios en una montaña, en este caso en el Sinaí. Y Lucas nos dice que están hablando con Jesús acerca de su, atención, acerca de su éxodo o salida que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Ahora bien, la palabra griega éxodo o salida es una clara referencia a la historia del éxodo en el Antiguo Testamento. Lucas está retratando, ¿sí?, aquí a Jesús como un nuevo Moisés que va a liderar a su nuevo y recién formado Israel hacia la libertad, para que sean libres de la tiranía, del pecado y del mal en todas sus formas. El pecado personal, espiritual y social.
Ahora pasamos a la sección central del libro, donde Jesús lleva a su nuevo recién formado pueblo de Israel, de Galilea, el norte, a Jerusalén, en el sur, para que sean testigos de su éxodo. Esta parte del libro consiste principalmente en enseñanzas y parábolas que Jesús enseña a varios grupos de gente que él encuentra en el camino, especialmente a un grupo creciente de discípulos. No olviden poner atención al capítulo 8, versos del 1 al 3. Bien importante, donde Lucas nos dice algo sorprendente para los estándares de la cultura de la época. ¿Qué nos dice Lucas ahí? En capítulo 8, versos del 1 al 3. Que un numeroso grupo de mujeres siguen a Jesús en actitud de auténticas discípulas y que además lo apoyan o lo sirven financieramente con sus bienes. Esto era impensable en aquella época y Lucas nos está diciendo aquí que Jesús lo hace. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Lo analizaremos más tarde en otro video. Entonces, de esta manera Lucas nos lleva siguiendo a Jesús como en un viaje. Seguir a Jesús implica que se va aprendiendo mientras se camina con Él a lo largo del camino. Fíjense qué bonito esto, porque esto es lo que el evangelista nos está queriendo enseñar aquí. Seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús, implica que se va aprendiendo mientras se camina con Él a lo largo del camino. Entonces, primero Jesús invita a otro grupo más amplio de 72 discípulos. Y Lucas no nos dice aquí si sean solo hombres. Yo quiero pensar que aquí había hombres, tanto hombres como mujeres. Y los invita a colaborar con Él en su misión, al enviarlos para ir delante de Él anunciando el reino de Dios. Lucas capítulo 10, versos del 1 al 16. Y fíjense bien, este grupo funciona como una serie de embajadores que va abriendo camino por aquellos lugares donde Jesús pasará después en su trayecto hacia Jerusalén. Qué interesante lo que Lucas ha hecho, ¿ok? Jesús los envía como emisarios a que vayan preparando el terreno delante de Él. Esta intención está claramente establecida al principio del capítulo 10, cuando dice: designó el Señor Jesús a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las poblaciones y sitios a donde Él había de ir. ¿Okay? En Lucas 10, verso 1. Entonces, ser un discípulo, discípula de Jesús, significa desde el principio participar en la misión de anunciar y vivir el reino de Dios que Jesús manifiesta, ¿sí? Adaptando, incorporando esa misión como propia, como la misión de uno mismo. No es una misión ajena a uno, sino es una misión que es parte de uno mismo, ¿eh? Esta misión de proclamar y vivir el reinado de Dios en nuestra vida. Cuando los discípulos de Jesús regresan, entonces Él empieza a darles varias enseñanzas acerca de la oración, por ejemplo, en Lucas 11, versos del 1 al 13, acerca de la confianza en la providencia de Dios, en Lucas 12, del 1 al 12. Y es en estos mismos capítulos que Jesús les habla más acerca del dinero, de las posesiones y de la generosidad, ¿sí? Y esto es bien interesante porque estos tres temas, el dinero, las posesiones y la generosidad, aparecen más que en cualquier otro lugar del Evangelio de Lucas. ¿Okay? Jesús los enseña también a no acumular riquezas, a abandonarse, entregarse a la providencia. Los invita a vender sus bienes y a dar limosnas. En Lucas capítulo 12, versos del 13 al 31. Jesús les cuenta también la parábola del administrador fiel, el buen uso de las riquezas. Les habla también contra la ambición por las riquezas. En Lucas capítulo 16, todo el capítulo 16. Y también Lucas nos presenta el pasaje del hombre rico, la enseñanza sobre el peligro del apego a las riquezas y la recompensa prometida al desprendimiento. En Lucas capítulo 18, versos del 18 al 30. ¿Se fijan? Todos estos textos referentes a esos tres temas. Las riquezas, el desprendimiento, la generosidad. ¿Okay? La riqueza, las propiedades, las posesiones y el desprendimiento, la generosidad. Una cosa que sorprende mucho en este evangelio es que Jesús no está en contra de las riquezas, como a veces se ha enseñado.
Jesús no está en contra de las riquezas, sino en contra del apego egoísta a las riquezas. Porque ese apego impide a la persona compartir con generosidad sus bienes y aliviar las necesidades de los demás. Jesús mismo, Él fue amigo de personas ricas y Jesús se sirvió de la riqueza de otras personas, como por ejemplo de las mujeres que lo servían con sus bienes, para poder sostener económicamente su misión y ayudar a otras personas, ¿okay? Tal como se encuentra en Lucas capítulo 8, verso 3. ¿Okay? La lección que Lucas quiere dar a sus discípulos es muy clara. Si los discípulos quieren seguir a Jesús, deben tener una mentalidad libre en el uso de las posesiones, que les permita una generosidad radical hacia los demás, ¿ok? Para aliviar las necesidades de los demás. Otro tema importante en estos capítulos es la misión de Jesús hacia los pobres. Mientras Jesús viaja, continúa formando, instruyendo a su nuevo Israel. Y encuentra a todas estas personas que están enfermas o ciegas. Jesús se encuentra con samaritanos, por ejemplo, que eran antiguos enemigos del pueblo judío. Como este leproso que regresa a darle las gracias cuando se da cuenta que Jesús lo ha curado y a quien Jesús le dice que Él ha regresado para dar gloria a Dios. Solo Él de entre los 10, solo uno de entre los 10 ha regresado para dar gloria a Dios, y Jesús lo despide diciéndole: levántate y vete, tu fe te ha salvado. En Lucas capítulo 17, versos del 11 al 19, que Jesús haya dicho esto a un samaritano era una cosa sorprendente para su época, ¿ok? O también como el encuentro con el famoso Zaqueo, ¿se acuerdan? Zaqueo, que era judío, pero que trabajaba para los romanos, puesto que era un jefe de cobradores de impuestos. En Lucas 19, del 1 al 10, Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10, esta historia es muy interesante. Todas estas personas que eran consideradas como excluidos sociales, encuentran a Jesús y son transformadas por ese encuentro. Algunas de estas personas se van uniendo a la comunidad del reino de Jesús, el cual Jesús describe este reino como una gran fiesta o banquete en Lucas capítulo 14, versos del 15 al 24. En diversos pasajes de este evangelio, Jesús afirma que Él ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. De manera que cuando la gente encuentra la misericordia de Dios, hay un motivo para celebrar. Este tema es importantísimo y bellísimo en Lucas. Lo podemos ver, por ejemplo, en una serie de 3 parábolas. En el capítulo 15, la parábola de la oveja perdida y encontrada. En Lucas 15, del 4 al 7. La parábola de la dracma perdida y encontrada. En Lucas 15, del 8 al 10. Y en la magistral parábola del hijo perdido y encontrado. En Lucas 15, versos del 11 al 32. ¿Se fijan? Estas parábolas siguen el mismo patrón. Algo o alguien se pierde, es encontrado y hay celebración, hay fiesta, hay party. ¿Ok? Y la otra historia, que es una joya literaria, que sigue este mismo patrón, es la historia de Zaqueo. ¿Por qué? Porque al final de esta historia, Jesús afirma que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. En Lucas del 19 al 10. Lucas 19, verso 10. Lo que Lucas está diciendo aquí es que si la gente quiere saber cómo se experimenta la misericordia de Dios en la vida cotidiana, solo tiene que escuchar estas narraciones para darse cuenta que Dios es como ese pastor que busca la oveja, como esa mujer que busca su moneda perdida, como ese padre o como Jesús mismo, que está siempre buscándonos y saliéndonos al encuentro para recibirnos con bondad, misericordia y alegría. Pero no todos están felices en la fiesta. Nunca faltan los aguafiestas, ¿verdad? Y Lucas ha incluido en estas historias de Jesús celebrando un banquete con los líderes religiosos de Israel, ha incluido unas polémicas. Estos encuentros de Jesús con los líderes religiosos se convierten
en debates muy intensos, muy acalorados, muy apasionados, donde Jesús los confronta con su orgullo y con su hipocresía, ¿sí? Lo encontramos, por ejemplo, en esta escena del banquete con los fariseos y los legistas o doctores de la ley, en Lucas capítulo 11, versos del 37 al 54. O también en el pasaje de la comida en sábado en casa de uno de los jefes de los fariseos, en Lucas 14, versos del 1 al 24. ¿Qué ocurre aquí? Lucas ha tejido magistralmente estas historias. Estos banquetes que contrastan entre sí son magistralmente condensados o representados en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, versos del 11 al 32. Veamos un poquito esto. ¿Qué nos cuenta esta parábola? Un padre tenía 2 hijos y uno de ellos estúpidamente, esa es la palabra correcta, ¿sí? Se comporta como un estúpido, estúpido en lenguaje bíblico, ¿ok? Le pide la parte de la herencia de su padre, la parte de la herencia que le toca, se va de la casa del padre y malgasta su herencia. Pero eventualmente este hijo regresa aparentemente arrepentido, pero más bien podríamos decir que regresa presionado por la necesidad. Su padre lo perdona, lo recibe con mucha alegría y da una gran fiesta, un gran banquete en su honor para celebrar su regreso, ya que, como dice el padre, atención, mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado o encontrado. Pero nunca falta el aguafiestas, el hermano mayor, que nunca dejó la casa de su padre. Este es el hermano, el que siempre había obedecido en todo a su padre, que cuando el hermano regresa se muestra enojado y se resiente de la generosidad de su padre para con este hijo malcriado. En esta famosa parábola, Jesús está explicando la entera misión del reino a los líderes religiosos de Israel. Su fiesta, la fiesta de Jesús, representa la gozosa bienvenida que Dios da a cualquiera que quiera ser parte de su familia o que quiera regresar a la familia. El único requisito es la humildad, es decir, reconocer que se ha fallado, el arrepentimiento o la conversión, ¿ok? Y Dios está siempre dispuesto ahí. Dios que no culpa, que no reprocha, que no condena, sino que, como el padre de la parábola, acoge al hijo. Y antes que el hijo pueda terminar su acto de contrición inservible, el padre lo calla y le dice, tráiganle esto, tráiganle otro, pónganselo. Si le devuelve su dignidad de hijo, y ahora sí, a celebrar. ¿Fijan? Esta parábola destaca la tragedia de los líderes de Israel que rechazan a Jesús y a su comunidad del reino. Esta resistencia y oposición a Jesús se acrecienta conforme avanza la narración, ¿ok? Entramos así a la quinta parte del Evangelio de Lucas, capítulos 19, verso 28 a capítulo 21, verso 38. Jesús finalmente llega a Jerusalén para la Pascua y al aproximarse a la ciudad, Jesús llora. Sus discípulos lo alaban como rey mesiánico, pero los líderes de Israel lo denuncian. Jesús sabe que su rechazo del reino de la paz eventualmente va a poner a Israel en el camino de la resistencia y de la rebelión contra el imperio romano, lo cual traerá la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo, el centro de la religión judía. Y es precisamente esa destrucción la que Jesús simbólicamente va a significar al entrar en el templo y echar fuera a los vendedores, interrumpiendo así el sistema sacrificial del templo y denunciando este lugar de oración, denunciando que este lugar de oración lo habían convertido en una cueva de bandidos y que sería eventualmente destruido. Este gesto, que es un gesto profético de Jesús, al estilo de los gestos proféticos del Antiguo Testamento, genera toda una serie de debates entre Jesús y los líderes religiosos de Israel, que terminan con la predicción de Jesús de que un día los ejércitos romanos sitiarían la ciudad, exterminarían a sus habitantes, destruirían y saquearían el templo, y todo esto en el plazo de una generación, es decir, alrededor de entre 30 o 40 años, ¿ok? Como en realidad pasó, ¿ok? Ahora bien, Jesús, o más bien Lucas, atención aquí, jamás menciona que serían los romanos los que harían esto. La palabra romanos jamás aparece en la narración. La palabra que sí aparece es tus enemigos, en Lucas 19, 43.
como en el momento narrado en la historia, del Evangelio, los enemigos del pueblo judío eran los romanos, se podría fácilmente asumir que serían los romanos quienes llevarían a cabo este exterminio, como en realidad, les decía, pasó entre los años 67 al 70 después de Cristo. En el 70 se acabó el templo y Jerusalén queda destruida. No se nos olvide que para cuando Lucas escribe su evangelio, es decir, entre el año 85 y 90, más o menos, ¿sí?, la destrucción de Jerusalén y del templo ya ha ocurrido. Después entramos en la sexta y última parte del Evangelio, Lucas capítulo 22, en adelante hasta el final. Jesús se retira con sus discípulos para celebrar la Pascua, que como ustedes ya saben, era la comida anual que simbolizaba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto mediante el sacrificio y la consumación, es decir, la consumación de consumir, de comer, ¿ok? La consumación del Cordero de Pascua. En esta escena, Jesús transforma los alimentos de pan y vino en los nuevos símbolos de este nuevo éxodo. Recuerdan que esto era lo que Jesús había anunciado en el pasaje de la transfiguración, ¿ok? El cuerpo quebrado de Jesús y su sangre traerán la liberación a este renovado Israel que él ha comenzado a formar, ¿sí? A semejanza de aquel Cordero del Antiguo Testamento que había simbolizado también tanto la liberación como la liberación del pueblo, ¿sí?, y la salida del pueblo de la tierra de esclavitud. Después de la cena, Jesús es arrestado y es examinado acerca de sus creencias delante de los líderes judíos ante el consejo de ancianos llamado Sanedrín, compuesto principalmente, según Lucas, por los sumos sacerdotes y los escribas. Y después Jesús es enviado a juicio bajo la acusación de haberse proclamado rey. Esta acusación, rey, era muy delicada, porque si se le tomaba literalmente significa que Jesús estaba empezando un movimiento de rebelión contra el emperador romano, ¿ok? Lucas siempre enfatiza que Jesús es inocente. Pilato, el procurador romano, también afirma que Jesús es inocente, hasta por 3 veces en Lucas capítulo 23, versos 4, 14 y 22. Antes de entregarlo a la voluntad de los líderes religiosos judíos, Pilato por 3 veces nos dice Lucas, él dice que es inocente y aún así se los entrega. Incluso Herodes, el rey de Galilea, a pesar de despreciarlo y burlarse de él, no encuentra nada de qué acusar a Jesús. Esto lo vemos en Lucas capítulo 23, versos del 8 al 12. Pero los líderes religiosos finalmente se imponen sobre Pilato, quien ordena crucificar a Jesús. En Lucas 23, versos 24 al 25. Incluso en medio de su agonía, esta agonía dolorosa que implicaba la crucifixión, Jesús va a encarnar y a mostrar el amor y la misericordia de Dios, de la cual enseñó tantas veces. Lucas nos presenta a Jesús ofreciendo el perdón de Dios a los soldados que lo crucifican, en Lucas 23, 34. Y luego dirigiéndose a uno de los criminales ejecutados con él, que se da cuenta de su inocencia, le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Lucas 23, 42. Y las palabras finales de Jesús son una oferta de esperanza para este criminal. Dice Jesús: te aseguro, te garantizo, te lo afirmo, casi que te lo firmo aquí mismo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Y después de este último acto de generosidad, Jesús pone su espíritu en las manos de su Padre y expira. Lucas 23, 46. Posteriormente, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba y en el primer día de la semana siguiente, algunas de sus discípulas vienen a la tumba, pero la encuentran vacía. Luego Lucas nos refiere cómo 2 hombres con vestidos resplandecientes les dicen a las mujeres que Jesús está vivo, que ha resucitado de entre los muertos. Las discípulas van a anunciarle la buena nueva a los discípulos, pero ellos piensan que están locas y no les creían. Dice el texto, para ellos todas aquellas palabras les parecían desatinos. ¿Quién dice desatinos? Los locos, los que están mal, ¿sí? Justo después de esto, Lucas nos narra una de sus historias más hermosas. La historia del encuentro de 2 discípulos con Jesús en el camino de Emaús, en Lucas capítulo 24, versos del 13 al 32.
Veamos esta historia un poquito. Dos de los discípulos de Jesús, nunca se nos dice quiénes son, ni si son dos hombres o dos mujeres o un hombre y una mujer, solamente dice dos discípulos. A veces a mí me gusta pensar que son un hombre y una mujer, ¿sí? Aunque el texto no lo dice con claridad. Dos discípulos salen de Jerusalén y van camino a un pueblo llamado Emaús. Los discípulos están desconsolados por la muerte de Jesús. De repente, Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado, pero, atención al texto, ellos no lo reconocen porque, dice el evangelista, sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Atención a este verso, Sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Jesús les pregunta de qué van discutiendo por el camino. Ellos se paran entristecidos y le empiezan a platicar el motivo de su tristeza. Y también le empiezan a platicar sus esperanzas. Fíjense, que Jesús había sido un profeta poderoso, que había sido condenado a muerte y crucificado, y que ellos esperaban que Él liberaría, atención a esto, que Él liberaría a Israel. Y aquí es donde está el problema. Atención a esta parte del texto, porque aquí aparece claramente cómo los discípulos no han entendido todavía a cabalidad, no han entendido quién era Jesús ni su misión. Los discípulos seguían viendo a Jesús como un profeta, sí, como un Mesías, sí, poderoso que vendría a reinstaurar el reinado de Israel. Qué equivocados estaban los discípulos. Pues no han entendido que Jesús no venía a instaurar el reino de Israel, sino Él, díganlo fuerte. Exacto, si dijeron el reino de Dios, están en lo correcto. Jesús no ha venido a instaurar el reino de Israel, aquel reino glorioso donde Israel iba a volver iba a expulsar a los invasores, iba a volver a tomar el control de su propia tierra y volvería a ser fuerte y a someter a los que lo habían previamente conquistado. Jesús no es ese rey. Jesús viene a instaurar el reino de Dios. Por eso es que el evangelista nos ha dicho previamente que sus ojos estaban incapacitados para reconocerle. Las esperanzas terrenales de los discípulos les impiden reconocer la persona y la misión de Jesús. ¿Se fijan qué bonito es cuando uno estudia los evangelios con mucha atención? Así es. Para que estén tan emocionados como yo, Entonces, Jesús se pone a darles, a continuación, una clase de Biblia hebrea, por supuesto, ¿ok? Explicándole las escrituras a estos dos discípulos, desde Moisés y los profetas. Cómo me hubiera gustado a mí estar en esa clase de Biblia ahí, ¿no? ¿A ustedes no les hubiera gustado estar en esa clase de Biblia recibida directamente de Jesús? Oh, sí, ¿no? Cuando llegan al pueblo, Jesús hace como que sigue de frente, pero ellos lo invitan a quedarse en su casa porque ya es tarde. Y cuando Jesús está a la mesa para cenar con ellos, fíjense en las acciones que siguen. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. ¿Qué es esto? El evangelista nos ha dejado aquí una clara referencia a la Eucaristía. En efecto, estos son los mismos gestos que Jesús realiza en la última cena con sus discípulos. Y en ese momento a los discípulos se les abren los ojos y lo reconocieron. Pero Jesús desaparece de su vista. ¿Qué es esto? Lucas cuenta esta historia para presentar un argumento poderoso, un argumento realmente convincente acerca del seguimiento de Jesús. Fíjense, lo voy a tratar de decir despacito para que se entienda con claridad, ¿ok? Cuando los discípulos de Jesús imponen a los demás su agenda y su perspectiva, su propia interpretación de Jesús, entonces Jesús permanece invisible y desconocido tanto para ellos como para los demás. Es decir, sus ojos permanecen incapacitados para reconocerle. Solo cuando los discípulos entienden la naturaleza de este reino al revés, ¿sí? Al revés de los reinos de este mundo, de este reino al revés que Jesús viene a instaurar, que no es el reino de Israel, sino el reino de Dios, este reino que se encarna en el gesto eucarístico de compartir el pan, es decir, compartir la vida y ofrecerla a los demás en amor de autodonación, solo entonces los discípulos y las discípulas pueden ver y reconocer al Jesús real. Solo entonces se nos pueden abrir los ojos y podemos reconocer a Jesús.
¿Se fijan? Qué bonita lección la que nos deja aquí Lucas. Luego, el Evangelio concluye con otra escena. Y ella es una escena de una comida. Hay muchas comidas en Lucas, así es. Mientras Jesús se aparece a sus discípulos y les explica la Tanakh. ¿Qué es la Tanakh? Díganlo, ya lo saben. Exacto, la Torá, la ley, los Nevi'im, los profetas y los Ketuvim, el resto de los escritos del Antiguo Testamento. Estos pasajes que según el evangelista se referían a Jesús en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿sí? Jesús en esta última aparición les vuelve a explicar a los discípulos ahí reunidos estos pasajes que según Lucas se refieren a él. Luego Lucas inserta aquí una frase que se ha convertido en mi oración. Sí, aquí les voy a comentar un detalle muy personal. Lucas inserta aquí una frase que se ha convertido en mi oración antes de toda sesión personal de estudio, ¿sí? Mía, y de todas mis clases de Biblia, ¿sí? La he dicho, la he orado, inclusive antes de hacer este video. Fíjense lo que dice esta oración. Entonces Jesús abrió sus mentes para que comprendieran las Escrituras. Entonces Jesús abrió sus mentes para que comprendieran las Escrituras. Y este verbo, abrir sus mentes, se dice en griego dianoigo, y es un verbo que tiene un significado muy físico de abrir completamente. Se refiere a abrir completamente cualquier cosa, ¿ok? Cualquier cosa. Y este es el mismo verbo que Lucas utiliza cuando dice que los discípulos de Emaús se les abrieron completamente los ojos. Entonces, en lenguaje lucano, es decir, de Lucas, tener los ojos completamente abiertos significa tener la mente abierta, entender completamente. Ojalá los invito a que esta también fuera la oración de todos ustedes antes de estudiar y de enseñar, porque muchos de ustedes, o casi todos ustedes, o quizá todos, de alguna manera u otra enseñan la Sagrada Escritura. Ojalá que esa fuera también su oración. Enséñanos, Jesús, a abrir nuestras mentes para comprender las Escrituras y para poder enseñarlas y sobre todo para poder vivirlas en la vida cotidiana, ¿ok? Entonces la intención de Lucas es mostrar cómo todo lo ocurrido en el Evangelio era parte del plan de Dios, parte de esta historia de salvación que Lucas ha tejido. Así como Simeón profetizó en el capítulo 2, allá al principio, que el reino de Jesús se iba a expandir fuera de Israel, que el mensaje de conversión o de perdón o de misericordia de Dios deberá ser ahora anunciado a todas las naciones. Este es el último mensaje que deja Jesús, empezando ¿por dónde? Empezando por Jerusalén. Y a diferencia del Jesús de Mateo, que envía a sus discípulos a encontrarlo en Galilea, el Jesús de Lucas les pide a sus discípulos que se esperen en Jerusalén. Otra divergencia entre los textos. El Jesús resucitado de Mateo pide a las mujeres que los discípulos se vayan a Galilea, que ya lo van a ver. El Jesús resucitado de Lucas les dice a los discípulos que se queden en Jerusalén. ¿Ok? Fíjense, ¿para qué? Les dice Jesús que se queden en Jerusalén, puesto que va a enviar sobre ellos la promesa de su Padre, por la cual ellos serán revestidos de poder de lo alto. Si se fijan con atención, Lucas, como buen dramaturgo que es, no ha mencionado para nada el nombre o la palabra Espíritu Santo. ¿Ok? Esta es una fenomenal estrategia literaria de Lucas. ¿Para qué? Para generar el suspenso necesario, de modo que sus lectores se mantengan interesados. ¿Qué será esa promesa del Padre que viene de lo alto? ¿Qué será esa promesa que va a llenar a los discípulos de poder? ¿Qué será eso? Y Lucas no dice el nombre. ¿Por qué no lo ha dicho? Porque quiere mantener a sus lectores en suspenso, interesados. ¿Para qué? Para que continúen leyendo la segunda parte de su obra, el libro conocido como Hechos de los Apóstoles, que de hecho con eso empieza, ¿sí? Casi con eso empieza, con la venida del Espíritu Santo. El libro termina con Jesús sacando a sus discípulos cerca de Betania y siendo llevado al cielo, mientras que ellos regresan a Jerusalén llenos de alegría y frecuentan el templo alabando a Dios. ¿Ok? Entonces, y así es como terminamos nuestro repaso general, nuestro overview del Evangelio según Lucas. Los invito a que
chequen por ahí los ejercicios de retroalimentación para la reflexión y el análisis. Espero que esto les haya servido. Si se fijaron, estuve muy emocionado en esta sesión. Es que el Evangelio de Lucas es un evangelio bellísimo, bellísimo. Les deseo paz y bien a todos. Muchas gracias.